Ya estamos grabando. Yo utilizo una herramienta de grabación distinta a la de Zoom, así que no se van a preocupar de ese lado, porque se me corta Zoom y ahí tengo el problema, ¿no? Entonces, ahora sí, estamos viendo la pantalla, ¿correcto? Sí. Gracias. Entonces, esta parte inicial yo la dedico a vectores porque vamos, antes de entrar a lo que es geometría analítica sólida, les decía en la anterior clase, tenemos que posicionarnos en el espacio. Muy aparte que hay mucho software graficado, como vamos a ver más adelante, CalPlot, GeoGebra, y hay un montón más de herramientas que también ustedes van a explorar, y va a haber un momento también que ustedes tienen que exponer ese tipo de herramientas para ver tema de software, cómo manejar. Yo lo voy a asociar siempre al área de sistemas en ese sentido, ¿no? Ya sé que muchas operaciones matemáticas como hacer derivadas, hacer integrales, es un poco complicado a estas alturas que yo les pida sistematizarlo, ¿no? Pero vamos a ver la manera de enfocar el tema de la aplicación que yo veo en las herramientas tecnológicas que existen y que ustedes a futuro no muy lejano ya puedan desarrollarlas también, ¿no? Porque desde esta aplicación Zoom que estamos viendo ahorita, desde la pizarra que les voy a mostrar en un ratito, y desde todo lo que concierne al tema de informático, de usar el tema de la computadora como herramienta de comunicación y de información, entonces siempre tenemos que asociar eso, y en nuestra carrera nos tiene que causar siempre curiosidad de cómo se ha hecho, cómo yo puedo hacer, quisiera hacer algo parecido, explorar, porque si estamos en una carrera tecnológica tenemos que tener esa vocación de poder ir viendo nuevas herramientas, ir aprendiendo también por nuestro lado. Ser autodidacta es uno de los pilares fundamentales del área de sistemas, chicos. Así que sí se pueden apoyar con algún instituto, pero siempre ser autodidacta les va a beneficiar mucho más aún, ¿ya? Entonces, volviendo a la materia, lo que nos va a ayudar este tema es saber a posicionar objetos en el espacio. En este caso, el objeto o uno de los elementos más uno de los elementos más básicos para inicializar este tema de manejo de objetos en el espacio es un vector. Un vector ustedes lo han debido ver en física, muchos también lo han debido ver en matemáticas, que nos ayuda a tener ciertos valores, y hasta en programación lo han debido ver en tema de lógica, ¿no? Para manejar vectores, matrices. Entonces, pero en este caso, en el área de programación ustedes van a trabajar con índices en vectores, pero en este caso vamos a trabajar en la parte de geometría analítica. Entonces, un vector está, como ustedes saben, se va a denotar con una letra mayúscula y con una flecha. Esa va a ser nuestra convención. Va a haber muchos libros que les van a tal vez indicar distintas convenciones, pero para la materia va a ser que el vector va a estar caracterizado por una letra mayúscula y una flechita en la parte superior. Ya aquí un paréntesis, en cualquier momento yo voy a pedir la palabra a alguno de ustedes sobre algún concepto o área, entonces necesito que participemos y estemos atentos. De esa manera yo interactúo con ustedes y no hago un monólogo, porque después cabe que voy a estar hablando solo y no van a estar conectados. Nuestras sesiones van a ser en promedio 40 minutos más o menos de avance, de 30 a 40 minutos de avance, para que no sea tan pesado también ustedes y también tengan el tiempo en la hora asincrónica, entre comillas, a repasar lo que hemos avanzado o a realizar los ejercicios que yo haya dado en clases. Ya, esa es la lógica del modelo Blended Learning, es mezclar lo sincrónico con lo asincrónico. Entonces, la atención no la puedo tener la hora y media, porque va a ser difícil con lo que es el horario también un poco pesado, y también no es recomendable para que capten ustedes la idea, ¿ya?
Volviendo a lo que es vectores, vemos aquí en el ejemplo, tenemos vector de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. De 2 dimensiones con 2 componentes y de 3 dimensiones con 3 componentes. La representación geométrica de un vector está dado por el origen, por la letra P mayúscula, que es el extremo del vector, la longitud, que es entre la distancia entre O y P, entre el origen y el extremo, que también representa el módulo. El módulo es el tamaño, ¿no? También la longitud, el tamaño. La inclinación representa la dirección del vector y la posición de la flecha indica el sentido. ¿Ya? Entonces, siempre va a haber un componente teórico en todo nuestro avance y ese componente teórico nos va a ayudar para resolver los ejercicios prácticos. Aquí tengo un ejemplo fácil de entender, no hay mayor complejidad en el ejemplo. Y aquí tenemos el eje de coordenadas, que está en 3 dimensiones, ¿ya? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y vamos a ir a la pizarra, ¿ya? Esta es la pizarra que yo utilizo para el tema de trabajar con... un ratito, voy a volver a hacer esto porque no salga lo de aquí abajo, a veces desaparece los... Listo, a ver. Ahora sí. También mi pizarra blanca, ¿no? Sí, chicos. Ya, gracias. Entonces, un eje de coordenadas en el plano 3D va a tener igual 3 componentes. Voy a cambiar de color para cada uno. ¿Ya? Hasta aquí ustedes han debido ver un plano, ¿no? Un plano, el eje X y el eje Y. Básicamente era eso. Pero ahora tenemos un eje más, que es el eje Z. Pero cambia de posición. Ahorita me voy a dejar entender. Voy a traspasar, no necesariamente lo estoy haciendo simétrico, pero estoy tratando de trabajar con la misma inclinación. Ya, ¿qué pasa? Ahora sí, vamos a usar mi lápiz. En este caso es el eje Y, ¿ya? Este es el eje Y. En este caso, este es el eje Z. Y este inclinado, que ustedes están viendo, es el eje X, ¿ya? Esto cuando íbamos a nuestras clases presenciales, entonces yo lo asemejaba, y pónganse eso en la mente. En cálculo 2 tenemos que trabajar mucho el tema mental, en el tema de graficación. ¿Por qué? Porque en el plano, en el papel, va a ser más difícil trabajar el tema tridimensional. No es imposible, como vamos a ver en un momento, un poquito más adelante, pero es un poco más complicado graficar. Entonces, por lo tanto, yo lo asemejo a una esquina de cualquiera de sus habitaciones, donde tenemos un eje Z, que es la columna, todo lo que es la parte horizontal. El eje X yo lo asemejo como si fuera la parte que es el piso, ¿no? Es el piso, si estamos en una esquina de una habitación, y el eje Y es lo que va a traspasar la parte de la pared. Entonces, a eso aseméjenlo. Cuando trabajemos con integrales múltiples y vamos a calcular volúmenes en las integrales múltiples, entonces ahí se van a dar cuenta que el tema de trabajar mucho con el tema mental también es muy importante para que ustedes se ubiquen en el tipo de problema que nos estamos refiriendo, ¿ya? Entonces, este es el eje de coordenadas. Lo voy a colocar aquí. Eje de coordenadas que vamos a utilizar hasta. Ahora volveremos. Entonces, vamos a graficar estos primeros puntos. Miren, hay 3 puntos que vamos a graficar dentro del eje de coordenadas. Lo voy a llevar a la pizarra.
tengo aquí los 3 puntitos. Voy a checar un poquito ahí. Y voy a hacer mi eje de coordenadas. Voy a hacerlo de un solo color todo, ¿ya? Entonces aquí este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z. No, este es el eje X, mejor dicho, eje Z. Voy a señalizar mejor para no confundir. Este es el eje Y, este es el eje Z y este es el eje X. Todo lo positivo va a ir como ustedes ya conocían. La parte de Y positivo, digamos, va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Es toda la parte positiva. La parte negativa, como ustedes ya la conocen, menos 1, así sucesivamente hasta menos 4. ¿Ya? En el eje Z lo mismo, ¿no? Aquí va a ser 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta 5. ¿Ya? Y la parte negativa va a ser hacia abajo. Menos 1, menos 2, no me deja rayar. Menos 2, menos 3. Ahí lo voy a dejar por el momento. En el eje X hacia abajo es lo positivo. 1, 2, más o menos la misma escala estoy tratando de usar, ¿ya? 3 y 4. Ahora sí, aquí necesito su atención completa. ¿En qué sentido? No es lo mismo intersectar en un plano. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Cuando hacíamos en el plano, voy a graficar algo chiquitito aquí para que nos ubiquemos. Ya, digamos, teníamos un plano y decía 2 en 2, digamos. Es decir, 2 en X y 2 en Y, digamos, en un punto, ¿no? Entonces decía 1 y 2. Y aquí decía 1 y 2. Y intersectábamos, ¿no? De una manera recta. Y este era el punto 2, 2. En cambio, en este cambia la situación. ¿En qué sentido? Fíjense que aquí en el primer punto, en el punto P1, nos dice que tiene los componentes 3, 2 y 5. Entonces, ¿qué pasa? Nos fijamos 3 en X. Fíjense, 3 en X positivo es acá. Estoy pintando. 2 en Y. 2 en Y es aquí. Primero esos dos puntos. Primero nos concentramos en X y Y. Entonces, este es X, voy a poner aquí bajito, Y y Z. Son los componentes X, Y, Z. Ahora fíjense lo que pasa. Yo no intersecto de esta manera. Voy a hacer un control Z, pero yo no intersecto así. No es así, como hemos hecho acá. No es así. Entonces, voy a hacer control Z. No es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo ubico el 3 y voy a trazar una recta. Una recta así segmentada. Y del 2, esta recta segmentada es paralela al eje Y. Y del 2 voy a hacer una recta segmentada paralela al eje X. Y si es paralela, estoy hablando que es perpendicular, no es recta. Es decir, es paralela. Entonces, por lo tanto, tengo que hacer de esta manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, del eje X paralelo al eje Y. Del eje Y paralelo al eje X. Por lo tanto, el punto de intersección, si se dan cuenta, es aquí. Pero me falta, se dan cuenta, me falta la referencia del eje Z. ¿Y qué hago? Miren, en este caso está casi pegado al eje Z, pero ¿qué hago? Igual lo mismo, cuento desde ahí 5 puntos, voy a tener que sobreescribir 5 hacia arriba, igual paralelo al eje Z. 1, 2,
3, 4 y 5. Ojo, estoy hablando del plano tridimensional. Entonces, si estoy hablando del plano tridimensional, no es que como en el plano intersectamos y ya tenía el punto de intersección. Esto es poniéndonos en el caso que tenemos una esquina, como les decía. Entonces, fíjense, de la intersección que he hecho del punto 3 y 2, de manera recta desde ese punto, con la orientación del eje Z, con la misma escala, entonces tengo que contar cuántos, 5 espacios. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí lo voy a hacer así un punto grande. Este es el punto P1, que es 3, 2 y 5. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a hacer todavía los demás igual. ¿Nadie? Ya, hagamos una cosa, chicos. Antes de seguir, voy a reiniciar la clase porque se va a cortar esto en 4 minutos. Y volvemos a resolver los otros 2 ejercicios más. Entonces necesito que por favor nos volvamos a conectar, pero así, violento a la sesión. Y ya comencemos con la segunda parte. Voy a hacer una copia del enlace, se los voy a pasar ahorita. Cópienlo o entren a la plataforma y al chat. Ahorita lo voy a pegar para que ingresen rapidito. Ay, perdón, no han mandado todos. Ahí está. Cópienlo y reinicio el Zoom. ¿Me escuchan? Y se ve lo que estoy compartiendo. Ya. Gracias. Ya. He tratado de hacerlo más. Lo voy a hacer un poco más grande en la siguiente gráfica. Vamos a hacer el otro punto. Ya. P2. Voy a hacer otra gráfica para no rayonear esto. Entonces, voy a hacerlo aquí abajo. Para mantener la misma pizarra. Entonces aquí tengo el eje de coordenadas. Ya. Aquí tengo el eje X, el eje Z, el eje Y. Son referencias. Todos estos ejes son referencias. Tenemos que tener claro solamente las referencias. Ahora, ¿qué nos pedía el punto 2? Voy a bajarlo para que no estemos subiendo y bajando. Ya. Aquí nos dice, fíjense, nos concentramos, la clave es aquí concentrarse en el eje X y en el eje Y. Esos dos nos van a dar la dirección. En el eje X nos dice 5, entonces voy a hacer con azulito. Entonces más o menos 1,
2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, 5 en X. En Y, ¿cuánto? 2 positivo. 1, 2. 2 positivo. Entonces les decía, trazo con mi regla una recta paralela al eje Y. Este es mi pulso, así que tengan un poco de paciencia en ese sentido. No estoy utilizando una regla aquí, ¿no? Ya, eso. Luego del 2 hago una recta paralela, pasando por el 2, paralelo al eje X. Entonces, estoy tratando de ser lo más preciso posible. ¿Ya? Y entonces el punto de intersección es acá, donde estoy pintando con azul. Y me dice en Z menos 4. ¿No? Es como si fuera el punto 0 de Z. Aquí. Entonces, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. La misma escala, paralela al eje Z. Entonces aquí voy a hacer un punto suspensivo o segmentado y voy a empezar a contar. 1, 2, 3 y menos 4. Menos 4. Aquí es. Entonces aquí lo voy a pintar así grande. Este es el punto P2, que tiene los parámetros 5, 2 y menos 4. ¿Está claro? Ahora voy a pedir la participación. Como son tan participativos, vamos a ir con Delgadillo Blanco Salomé. ¿Cómo estás? Vamos a hacer contigo el tercer ejercicio. No te voy a decir que intervengas mi pizarra, pero te voy a pedir que tú grafiques. Aunque sí puedes, pensándolo bien. Pero bueno, por esta vez yo voy a ser tu operador. Ya. Podemos hacer control remoto a distancia también desde el Zoom. ¿Sabían eso? Puedo acceder a sus... pero con su permiso, ¿no? Entonces voy a hacer el eje y tú me vas a indicar, ¿ya? Delgadillo. Tac. Y tac. Ya. Ahora voy a decir cuál es el eje X, cuál es el eje Y. Un momentito. Tener paciencia con la pizarra virtual. Este es el eje Z, este es el eje Y, y este es el eje. Ahora sí, para el punto P3, ¿qué hago, Delgadillo? ¿En qué eje? En la parte izquierda. El 4. 4. Ya, no en la. Ya, es el eje X. En el eje X4. Ya, perfecto. Eso. 1, 2, 3. Positivos, ¿no ven? Entonces estamos bien. Positivo 4. Ahora en Y menos 2. En el eje Y 2, menos 2. Entonces, ¿hacia izquierda o hacia la derecha? A la izquierda. Sí. Para mí. Sí, está bien. Entonces, este lado es negativo. Entonces aquí menos 2. Ahora, ¿qué hago? El eje X paralelo al eje Y. Exacto. Voy a trazar una recta, ¿no? Háganme así. Y después. El eje Y paralelo al eje Y. Exacto. Ya hallado el punto. Ahora, ¿qué hago? De ese punto, en dirección a X, marcar 3. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. En dirección a Z sería. En dirección a Z. ¿No ve? Entonces es una recta aquí más o menos así que va bien.
Entonces, 1, 2 y 3. Da la coincidencia que puede chocar con el eje, ¿no? No hay problema, pero estamos en el plano tridimensional, chicos. Eso significa que el punto puede estar ahí dentro de lo que es el eje de coordenadas. Entonces aquí está el punto 3. 4 menos 2 y 3. Gracias, Delgadillo. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre este tema de ubicar? Porque van a empezar a hacer igual como ejercicios, así que tienen que hacer luego en papel y me lo tienen que mandar de manera manuscrita. Para pasar. ¿Nadie? ¿Está claro? Sí, está claro. Ya. Vámonos al avance. Entonces, eso es por el tema de ubicar. Ubicar puntos en este caso. Ahora, si estamos hablando de vectores, como en estos dos ejemplos, con esto vamos a ir cerrando por hoy la clase, así que estén tranquilos. Algunos van debido a almorzar. ¿Han almorzado todos? ¿O hay gente que no almuerza todo? Voy a hablar con el Injalcón, no conozco. Ya, por eso les preguntaba. Les voy a decir que no los azote mucho. Buen tipo es, van a aprender mucho. Y eso les va a ayudar mucho conmigo luego, base de datos 2. Generalmente yo estoy dictando ya 4 semestres base de datos, no, 3 semestres. Entonces, probable que nos veamos. Así que... Ya, esto más hacemos y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. En este caso ya son vectores. Fíjense la diferencia, ¿no? En la anterior hoja eran puntos, ¿no? Que estábamos hallando, pero en este caso ya son vectores. Entonces ya un vector tiene componentes de origen, sentido, módulo. Eso, el módulo vamos a ver en la siguiente clase, pero ahora vamos a graficar con la misma forma de trabajar con los puntos. Vamos a graficar en este caso los vectores, y ahora me voy a explicar por qué. Voy a graficar lo mismo que he hecho hace un ratito. Ya, rápido, lo más rápido posible para que puedan almorzar. No sé si tendrán otra clase, así que ya, aquí está X. Listo. Entonces, fíjense que en el vector A nos dice 3, 2, 4, ¿no? Entonces, igual, lo mismo es, solo que va a cambiar en el último paso, nada más. En el eje X, 3. Entonces agarro y digo, voy a hacer contracolor por aquí. Trataremos de hacer 1, 2, 3. En el eje Y, 2, positivo. Entonces, 1, 2. Paralelo, ¿no? En el eje X paralelo. Y el punto de intersección es aquí. ¿Ya? En Z4, entonces Z4, entonces cuento desde aquí la escala, ¿no? Hago un punto segmentado también para que sea paralelo con el eje Z. Y cuento 1, 2, 3 y 4. Y más o menos es aquí. ¿Ya? Aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Desde el origen de todas de los ejes de coordenadas es en este punto que estoy ahorita, voy a pintarlo de verde. ¿Ya? Hasta ese punto, ese es el vector. Entonces, voy a graficarlo con un color negrito. Entonces, desde aquí hasta el punto, mejor lo voy a hacer, no cogeré mucho mi pulso, así. Está bien rectito. Desde aquí hasta ese punto es el vector. Fácil, ¿no? Entonces, lo único es, la diferencia es el último paso. A ver, espérenme, déjenme ubicar, a ver si pierden un poco. Entonces, hasta aquí voy a poner una flechita. Ahí está. Hasta ahí, ese es el vector A. Este es el vector A. El vector B. Fíjense, en el vector B dice, voy a cambiar de color, 4, 1, 4. El amarillo no me gusta, pero no. 4, 1, 4. 4 en X. 4, aquí más o menos es 4.
En Y es 1, aquí, y hago lo mismo, ¿no? Paralelo, y este es paralelo al eje. Y aquí tenemos un punto de intersección. Y 4 en B, o en Z, mejor dicho. Igual, paralelo, ¿no? Hacia arriba. Estoy tratando de ser lo más recto posible. Entonces aquí 1, 2, 3, 4. Aquí es. Aquí es el punto, digamos, entre comillas. Pero, para graficar el vector, voy a utilizar en este caso rojo, es desde el origen hasta ese punto. Y aquí voy a ponerle la flechita. No, si no le pongo flecha significa que eso no es un vector, ¿no? Estoy haciendo lo más. Y este es el vector B. ¿Ya? Vamos a ver con un software, en la siguiente clase, cómo nos ha quedado y cómo podemos hacer girar esto, ¿no? Cómo podemos girar y ver cómo se ve desde distintos planos el vector en 3 dimensiones. Entonces, lo único que cambia aquí es que tengo que desde el punto hasta el punto de origen trazar una recta, y esa recta es el vector. Y la dirección nos da el punto que hemos hallado. ¿Está claro, chicos? Ya, hasta aquí entonces voy a parar la grabación.